Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel García de parte del equipo de Startup Links. Les doy la bienvenida a un Fireside Chat más. En esta ocasión invitamos a un fondo mexicano que también tiene presencia en Estados Unidos a platicar acerca de ellos, de su tesis de inversión. El invitado del día de hoy es MGB Capital, representado en esta ocasión por Mariano González, founder y general partner del mismo. Estimado Mariano, gustazo verte por acá y bienvenido a la conversación, muy bueno. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme y gracias a todos por estar por aquí para platicar. No, hombre, al contrario, muy buen. Muchísimas gracias a ustedes que pues justo han sido de los fondos que más han participado con nosotros en Startup Link, no solo River Speech, también tema de Office Hours, ahora acá. Y pues nada, en serio es un gusto tenerlos por acá. Para comenzar y no contar acerca de ti mal ni tu background, me gustaría que tú pudieras introducirte, estimado, a la comunidad. Y pues ahorita comenzamos con las preguntas, ¿va? Sí, con mucho gusto. Yo soy Mariano González Vasconcelos, soy originario de Coatzacoalcos, Veracruz, y soy ingeniero en sistemas por el TEC de Monterrey. Me gradué en la generación del 97 y desde entonces siempre he estado ligado al área de tecnología. Toda mi carrera ha sido algo en lo que me he enfocado. Mi primer trabajo fue en Monterrey, en Softec, que en su momento, y creo que sí lo sigue siendo, una de las consultorías de desarrollo más grandes de Latinoamérica. En su momento ayudé a crear lo que se le llama la fábrica de software, y como tal tuve la oportunidad de trabajar en Perú, trabajar en Nueva York, y fue donde pues me acerqué un poco más a la parte estratégica. Me tocó de suerte hacerle un sistema de evaluación de empleados a McKinsey en Nueva York, y ahí fue donde me metí un poco más a entender lo que era la consultoría estratégica. A raíz de eso, migro a Estados Unidos, a Chicago en particular, donde empiezo a trabajar con una startup y a la par estaba haciendo mi maestría. Y al graduarme, empiezo a trabajar con una consultoría que se llama Booz Allen Hamilton en la parte comercial, y bueno, con ellos trabajé 10, 12 años, siempre en el área de consultoría estratégica, en mucho de lo que es fusiones y adquisiciones. Ahí es donde me empiezo a meter mucho, primero en private equity y eventualmente en venture capital. Y con el paso del tiempo, me empecé a meter mucho más a venture capital, empecé a hacer due diligence para fondos muy grandes como Bain Capital, Aqualine, OpenView. Y bueno, y decidí hace unos años crear un fondo de inversión. Entonces primero me metí como inversionista ángel para entender un poco más de la parte legal, la parte fiscal, empezar a pensar la estrategia en la construcción del portafolio. Y pues también me preparé por ahí en algunas instituciones educativas. Y bueno, y finalmente el año pasado decidimos lanzar nuestro primer fondo, dos compañeros y yo, y tenemos pues ya 11 meses en el mercado. Como saben, hay muchísima actividad ahorita, y bueno, ya hemos invertido en 16 compañías, la mayoría en Estados Unidos, y también en México, específicamente en Guadalajara, Cancún y Monterrey. Entonces, este es un poco pues de mí, de nuestro fondo, y te repito, pues encantado de estar por acá, ¿no? Buenísimo, muy buen, gracias por compartir. Yendo directo al grano, me gustaría justo preguntarte acerca de su tesis de inversión, cuánto invierten, tickets, geografía, etcétera, etcétera, para que las startups puedan conocer un poco más acerca de ustedes. Sí, fíjate que es interesante la pregunta, porque uno empieza con su tesis de inversión y bueno, ahí hay dos escuelas de pensamiento, ¿no? Una que siempre se debe seguir al pie de la letra, otra que se puede tener espacio para excepciones. Yo como lo explico es que en este año que tenemos ya en el mercado hemos aprendido quiénes somos, ¿no?
y en qué áreas son en las que más valor podemos añadir. Entonces, nosotros nos enfocamos en compañías que generan valor en Estados Unidos y México. No necesariamente tienen que estar ubicadas en esos dos países. Hemos invertido en compañías en Canadá, compañías en Inglaterra, pero con la intención, estos startups, de entrar al mercado americano a través de México o de Estados Unidos. Entonces, eso en cuanto a ubicación geográfica, por llamarlo de alguna manera. Invertimos en etapa semilla, tanto pre-seed como seed, que en nuestra definición son compañías que están en proceso de terminar su producto mínimo viable y ya rumbo a probar pues el market fit con su segmento de mercado específico. En cuanto a verticales, principalmente tecnología financiera, fintech, consumer, y B2B de servicios de software. Eso es a grandes rasgos. Nuestros cheques, básicamente como lo manejamos es, nuestro cheque inicial es un promedio de $100,000. Hemos ido de 50 a un poquito más de $150,000. Y en la estrategia de nuestro portafolio, lo que hacemos es que dejamos un 30% por lo menos del fondo para hacer inversiones posteriores, follow-ons dentro del mismo portafolio. Entonces, esos 100,000 iniciales, la intención es que más adelante se pudieran convertir en 250, 300, 400, okay. Dependiendo del caso, ¿no? Buenísimo. Justo como comentaste, es un detalle que casi no se ve, pero uno como founder lo percibe y no sabe ni qué pasó. Los fondos pues nacen, como dices, y tal vez a los 6 meses redefinen un poco su tesis, y eso se amplifica más cuando lo haces de fondo a fondo, ¿no? Que creo que el comportamiento, igual ahorita me compartes tu experiencia, el comportamiento que casi todos tienen es: empiezan en una etapa muy temprana en su primer fondo y el siguiente lo avanzan una etapa, pues levantando un fondo muchísimo más grande que el anterior, casi siempre. Sí, hay de todo, ¿no? Y sobre todo, bueno, aquí mi punto de vista personal en cuanto al mercado es que hay dos rubros muy importantes o dos etapas en los que ahorita se está generando o capturando el mayor valor en el mercado. Uno es en la etapa ya final, donde entran los grandes fondos, ¿no? Sequoia, etcétera. Y que ellos pues ya no están buscando retornos de 10, 15, 20x, ¿no? O sea, están buscando retornos de 2x, 3x, pero con montos muy, muy grandes. Y del otro lado, lo que viene siendo la etapa semilla, que pues es como la serie A de hace 10 años, ¿no? Sí. Y por eso ves a tantos fondos que están bajando, ¿no? En etapa. Entonces, cada fondo tiene su tesis y también con base en dónde ellos pueden aportar. Nosotros sí tenemos la intención de nuestro segundo fondo, que estamos pensando empezar a levantar el próximo año. Sí va a ser sustancialmente más grande, pero sí pensamos quedarnos en la etapa semilla. Nice. Tal vez participar un poco más en lo que es previo a serie A. Uh-huh. Casos como Series Seed, en los que ya hemos participado. Básicamente compañías que tienen su producto mínimo viable hecho, ya tienen ciertos pilotos y cierto revenue o ingresos entrando. Sin embargo, no han cumplido los números que se esperan de una serie A, ¿no? O por lo menos $1 millón al año. Entonces, pero que son compañías en las que se decide entrar ya con equity, ¿no? O sea, ya no safe, ya no nota convertible, sino directamente en acciones. Entonces, bueno, ese es el plan. Vamos a ver. Nosotros, la verdad, no hemos variado mucho, pero sí nos hemos enfocado, o sea, nos ha quedado muy claro áreas en las que no podemos participar o no queremos participar, ¿no? Sí. Una de ellas, por ejemplo, es Life Sciences, que es muy común, ¿no? Que fondos de inversión no participen, sobre todo en la etapa semilla en ellas, porque pues desconoce uno del sector salud, a lo mejor no tiene
la red necesaria y bueno, y en muchos casos de desarrollo pues de soluciones en este sentido, el capital que se requiere es muchísimo mayor que el de una compañía SaaS tradicional, ¿no? Sí. A lo mejor lo que me faltó mencionar antes en la introducción es que una cosa que sí hacemos es que solo invertimos en compañías que están apalancadas en software. Eh, Hasta el momento, y eso no lo hemos todavía violado de alguna manera, no hemos invertido en compañías de hardware ni compañías que son meramente tradicionales o físicas, brick and mortar, ¿no? Como le quieras llamar. Nice, nice, nice. Justo, bueno, me gustaría avanzar un poco más, conociendo más de lo que ustedes hacen. Me gustaría preguntarte acerca de sus procesos de inversión. No el detalle, sino lo que un founder puede conocer, saber, de qué primer punto de contacto es este. Si avanzas, sigue esto, si avanzas, sigue esto, y te toma X tiempo en cada uno. Sí, fíjate que ahí, aunque yo tengo iba a decir que canas o no mucho pelo, yo sí me considero de la nueva ola de inversionistas de capital emprendedor, aunque tengo la misma edad o soy mayor que los socios de otros fondos, pues yo toda esa experiencia la tengo en consultoría estratégica, ¿no? Sí, A lo que va mi comentario es que no somos el tipo de fondo ni arrogante ni excluyente, ¿no? O sea, han ustedes oído hablar de los fondos que únicamente te toman la llamada si alguien más en su red te presenta, recomendado. ¿no? Sí, Nosotros no pensamos, no creemos en eso. No, nuestra tesis es invertir en cualquiera. Y bueno, pues yo soy una minoría en Estados Unidos, entonces entiendo perfectamente lo que es estar fuera pues de los círculos tradicionales, ¿no? Ojo, o sea, sí yo me tomé ¿cómo se llama? El tiempo pues de abrir esas redes, pero lo que quiero es facilitar o hacer las cosas más fáciles para los emprendedores. Entonces, contestando a tu pregunta, va. la manera más fácil de contactarnos es un correo, ya sea a mi persona o a info a MGB Capital Group. Nosotros en nuestro proceso lo que hacemos, contestamos todos los correos, todos los revisamos para que para que consideremos una oportunidad tiene que caber dentro de nuestra tesis de inversión, pero sí las revisamos todas y de ahí nuestro proceso es, normalmente dura entre 3 y 4 semanas. Nos gusta tener 3 entrevistas con las compañías en las que invertimos. En una primera entrevista hablamos del equipo de trabajo y la visión de la compañía. Si avanzamos a una segunda llamada, hablamos más pues del negocio en sí, de los unit economics y mucho de la competencia y posibles áreas de diferenciación. Sí. Y si avanzamos a una tercera llamada, entonces ya nos metemos al due diligence final, que son cualquier duda que tengamos, y la parte fiscal y legal. Ya cuando entra la parte legal, pues ahí depende mucho del instrumento que se esté utilizando. Normalmente la gente utiliza safes de Y Combinator, entonces eso acelera un poco el proceso, o notas convertibles. Quería mencionar algo rápido. Ese es nuestro proceso tradicional. Mentiría en decir que siempre lo llevamos a cabo. Y la única excepción es en el caso de compañías que han sido invitadas ya sea con aceleradoras grandes, ya sea Y Combinator o Techstars o 500. Y la razón por la que lo hacemos es porque lo tienes que hacer. Simple y sencillamente, la estrategia que ellos siguen y la guía que reciben, por ejemplo, de Y Combinator, es de concentrar todas sus entrevistas en un lapso de 2 semanas y de ahí básicamente decidir y de ahí pasar al Demo Day y subirle la evaluación. Nosotros, por nuestra estrategia, consideramos que, que si una de esas compañías llega a Demo Day, ya es muy tarde para nosotros. Nosotros, si invertimos en ellas, invertimos antes de que lleguen.
Y bueno, ese es nuestra manera de ver las cosas. Pero reitero que contactarnos es muy fácil. También soy algo activo en Twitter y también por ahí me contacta la gente. A lo mejor la peor manera de hacerlo es por LinkedIn, porque hay tantos correos y mensajes de vendedores que tarda uno, pero si me mandan un correo a mí, con toda seguridad, en un máximo de una semana estamos en contacto. Lo que sí intentamos hacer, y que eso también lo aprendimos en la marcha, es las compañías que entran dentro de nuestra tesis de inversión, las subimos, por llamarlo de alguna manera, una vez a la semana. Normalmente son los lunes. De otra manera, nos ahogamos en oportunidades, ¿no? Sí. Buenísimo. Me gustaría de aquí retomar dos cosas. Y bueno, empiezo por esta última que mencionaste. No sé cómo le llaman ustedes, pero estas reuniones semanales donde los fondos se agrupan, el equipo, los scouters, los partners, etcétera, y revisan las oportunidades. Y lo comento para que las startups sepan y tengan en mente que casi todos los fondos tienen pues esta reunión semanal. Revisan deal flow, descartan y ven quién avanza como a la siguiente etapa, que pues sería la segunda entrevista que mencionaste en este caso. Así es, y yo ahí sí, como lo describiste, es exactamente como lo hacemos. Normalmente los lunes, esta semana fue una excepción por Labor Day, pero sí, normalmente lo hacemos los lunes, revisamos todas las oportunidades que tenemos y bueno, sobre todo las que están apenas entrando en el proceso. Algo que siempre me gusta recalcar es la importancia del pitch deck, ¿no? O sea, cada cabeza es un mundo, pero la enorme mayoría de fondos nos facilita la revisión de las propuestas o de las oportunidades por medio de un pitch deck. Yo vengo de consultoría estratégica donde de ahí parte lo que es el utilizar PowerPoint para presentar una historia, ¿no? Un mensaje. Sí. Y para los que a lo mejor no tienen tanta familiaridad con el proceso, una de las tesis es que cualquier persona, cualquier ejecutivo pueda tomar el PowerPoint y rápidamente, en cuestión de segundos, hojearlo y con los puros títulos entender perfectamente cuál es la historia. De ahí nace la idea de utilizar PowerPoint. Simple y sencillamente ustedes han hablado del elevator pitch, ¿no? Entonces, esa es la idea, que si estás en el elevador con un alto ejecutivo rumbo a la presentación, que lo pueda él o ella ojear y sepa perfectamente cuál es el mensaje central del día, ¿no? Entonces, la realidad de las cosas es que los fondos de inversión, y esto yo lo he platicado con otra gente, dedicamos segundos a revisar el pitch deck. O sea, no es que uno revise el pitch deck 10, 20, 30 minutos, sería imposible por la cantidad Sí. de oportunidades que revisamos. Entonces, sí son segundos que tiene ¿cómo se llama? La compañía, sobre todo si no llega a través de una introducción o algo así, pues para captar nuestra atención. Entonces yo sí recalco mucho la importancia del pitch deck, porque para mí es como el equivalente al currículum, ¿no? Que es el que te consigue la entrevista. Y ya en la entrevista ya puedes ahondar en ciertos temas. Buenísimo. Estimado, me gustaría preguntar, no sé qué tanto se pueda, pero justo ayer estaba hojeando su website y dos startups que creo que caben dentro del ejemplo que mencionabas del tema de Demo Days, Plerk y Yana, que Yana justo vamos a tener acá a Jorge para la parte 2 del podcast, ya tuvimos a Ujú. Andrea para la parte uno donde nos contaron de su Pursuit. Am, ¿Cómo, o sea, me parece bastante interesante el ejemplo específico de YC, de que en 2 semanas y antes del Demo Day se den como estas pues conversaciones, supongo que para
generar también un tema de FOMO y que pues como dices, no pasarte toda la vida ahí. No sé si Ujú. nos pudieras platicar un poco de ese proceso en su caso con Plurk, que me corrige si lo tengo como mal en mi cabeza, pero hasta donde recuerdo creo que Plurk, o por lo menos así lo vi en redes sociales, pasó un tiempo después, ¿no? De que salieron para levantar su ronda. Sí, si quieres te platico de las compañías que tenemos en México, ¿no? O sea, y ahí voy a incluir a Learnet, que es la que acaba de salir ahorita del batch más reciente, Wow. porque todos los casos son diferentes. Primero que nada, en nuestra tesis, la intención, o bueno, no la intención, sino la estrategia es siempre ha sido dos cosas, ¿no? O sea, una, abrir o democratizar el acceso a capital emprendedor, tanto para fundadores como también para inversionistas. Todavía existe mucha desinformación o no se ha tenido acceso a este tipo de inversiones en México, en Latinoamérica y en Estados Unidos en general. Entonces, de acuerdo a la situación en México actualmente, o más que nada por el tipo de administración que se tiene, hay mucha gente que a lo mejor su nivel de confianza en startups mexicanos no es tan alta. O dicho de otra manera, muchos inversionistas o LPs mexicanos buscan dolarizar sus inversiones, invertir en el extranjero. Sí. Y eso es algo que nosotros les damos acceso. Del otro lado, el inversionista americano busca, entiende que en mercados emergentes hay un crecimiento impresionante. En México, según yo estudios que he visto, pues es el ecosistema en todo el continente americano que más rápidamente ha crecido. Estaba creciendo a un 80% apenas hace un año. Entonces, en el balance, nosotros hacemos más o menos un 70% de inversiones en Estados Unidos y un 30% en México. Y eso, pues vamos a ver, ¿no? Conforme vayan avanzando las cosas, vamos viendo. Por eso es que ahorita, de las 16 compañías que tenemos, 3 son de México, aunque hay una cuarta que la considero yo media mexicana porque es BridgeFi, que Mm. está con sede en San Francisco, pero todos sus fundadores y su equipo de trabajo está en México, ¿no? Bueno, contestando tu pregunta, en el caso de Plurk, fíjate que a ellos cuando entran a Y Combinator, ellos entran Con otra idea, ¿no? Y con otra idea otro en nombre, el estoy seguro. mercado de viajes. Primero que nada, pues nosotros en ese entonces no existíamos como fondo. Órale. Y segundo, hasta ahorita no hemos invertido en nada del sector de viajes, ¿no? Eh, Sin embargo, ellos nos contactan. Miguel, Mike Medina, el CEO, me contacta a mí directamente no recuerdo si por correo o por Twitter. Y empezamos a platicar con ellos y pues nos encantó lo que hacen, ¿no? Nos encantó. Muchas de las cosas que hemos visto, y no tiene que ser así siempre, pero la enorme mayoría de las compañías, tanto que han sido exitosas como las que nos han gustado al analizarlas, la enorme mayoría hacen un pivot, ya sea un pivot radical Sí. o un sidestep, como le llaman, pero ajustan y tiene toda la razón o todo el sentido del mundo, ¿no? Porque escuchan lo que quieren realmente sus clientes, sus consumidores. Entonces, ellos, pues se les viene el mundo encima con la pandemia y dan un paso atrás y empiezan a pensar qué hacer y se dan cuenta de pues, que tenían ya una base con la cual crecer y se meten más al área es una combinación entre beneficios y, bueno, iba a decir entre recursos humanos y fintech. A fin de cuentas, lo que te permite es proveer a tus empleados de beneficios, pero beneficios más no tan tradicionales. En Estados Unidos les dicen fringe benefits y pues básicamente cosas más orientadas a la fuerza laboral millennial y generación Z. Y encuentran su product market fit y de repente empiezan a crecer muy, muy rápido. Ellos querían empezar en Estados Unidos, perdón, en México, y de repente pues tienen clientes en muchas partes en Latinoamérica, ¿no? El mensaje central ahí que me gustaría comunicar es, ellos llegaron a nosotros
directamente, sin ninguna introducción, nos mandaron un correo y así fuimos como entramos. Posteriormente a nosotros entra 500 Startups con ellos. Ok. De esos casos que se dan pues al revés también, ¿no? No siempre uno sigue a las aceleradoras, a veces las aceleradoras lo siguen a uno por llamarlo de alguna manera. En el caso de Yana, fue un caso particular. Ahí fue al revés. Ahí yo contacté directamente a Andrea. Por Twitter, ¿verdad? Y No, no la, sé si recuerdo, creo que sí recuerdo haber visto un tweet donde ella pone que se mueve a Cancún o algo así. sí, y yo ahí le digo que yo voy precisamente de viaje a Cancún y que me gustaría hablar con ella. Hay fondos, hay muy pocos fondos, pero yo conozco dos en particular que todo su deal flow es así, Ok, outbound. Ellos no reciben ni un buscarte. correo, no Ok. leen ni un correo, ellos analizan la industria, dicen quiero jugar en este espacio, estas son las compañías, quiero hablar con ellas. Nosotros no hacemos eso, pero en el caso de Yana, me gustó mucho el equipo, me gustó mucho lo que estaban haciendo. Sí soy de los socios que baja las aplicaciones para Sí. probarlas. Y se me hizo excepcional lo que estaban haciendo. Ya habíamos visto algo similar en Estados Unidos, pero incluso en el lenguaje, el cómo lo manejan, estás platicando con una persona mexicana, Sí. lo manejan muy, muy bien. Y a mi entender, ellos habían también hecho un pivot, ¿no? Cuando inicialmente iban más por algo más, lo voy a decir comprensivo, que también involucraba pues a doctores y demás, se enfocan más ahorita en la parte pre. Entonces, para los que no conocen Yana, pues es una compañía, es una aplicación que es un chatbot mexicano y que básicamente se utiliza, es como un preámbulo para la gente que está pasando por problemas de salud mental y que a lo mejor aún no se ha atrevido a ver un psicólogo o un psiquiatra. Y bueno, lo llevaron a cabo de esa manera. Con Andrea, sí me tomó un tiempo hablar con ella y a final de cuentas se dio con ellos, ellos ya habían cerrado una ronda, pero pues debido al momentum que tenían, decidieron abrir una ronda de extensión y platicamos y de nuevo, o sea, son de esas instancias en las que el equipo es el equipo ideal para la solución que están desarrollando, tienen muy buena atracción, la visión pues es muy, muy alineada a lo que pide el mercado. Y bueno, y finalmente se alinea a nuestra tesis de inversión, entonces decidimos invertir con ellos. Ahí fue al revés, ahí 500 Startups entró con ellos primero Sí. y bueno, y pues nosotros entramos después. Y te platicaba de Learned, que es una compañía en Monterrey, y ellos, igual, nosotros lo que hacemos, con la gente de Y Combinator, sobre todo las compañías mexicanas, nosotros las revisamos antes de que lleguen a Demo Day Ok. y pues los contactamos. Y pues algunos, pues igual, ¿no? Ahora sí que, así como hay VCs que a lo mejor no contestan, pues igual a nosotros nos pasa, ¿no? A mí por Sí. ahí dos o tres fundadores no nos contestaron. Pero a fin de cuentas analizamos las opciones disponibles y Learned nos gustó mucho, una compañía que tiene muchísima atracción, el equipo nos pareció fantástico y básicamente han habido muchas compañías que han desarrollado sistemas de aprendizaje, LMS, pero en el caso de ellos se orientaron más, primero que nada, a la parte B2B, Ok. y segundo, mucho más orientado al desarrollo del personal, ¿no? No nada más es una aplicación más donde puedes tomar cursos, sino que es el equivalente a lo que es Laris en Estados Unidos, que es una plataforma, pues la plataforma estándar por excelencia para lo que es el manejo de metas, objetivos y desarrollo de tu personal. En el caso de ellos, pues bueno, pues platicamos con ellos antes de entrar
a YC, y tengo entendido que les fue muy, muy bien y pues le tenemos estamos muy entusiasmados de trabajar con Santiago y con su equipo. Entonces, esas son las tres compañías, pero sí, no quiero dejar de mencionar a BridgeFi de Jorge Ríos, que ellos, su compañía ya tiene mucho tiempo, tiene como unos 6 años, y ese fue un caso interesante. Lo voy a sintetizar, pero básicamente ellos es una aplicación que te permite comunicarte vía celular, ya sea con texto o imagen, pero sin necesidad de tener acceso a Wi-Fi ni a Internet. Por eso ha recibido mucha publicidad últimamente en lugares del mundo en los que han habido pues, disturbios o lugares donde han habido terremotos o cosas por el estilo, que se cae el Internet, la gente puede utilizar BridgeFi en su celular para comunicarse. Y tenían una competencia similar. Ellos fueron los que desarrollaron la patente, tenían una competencia americana que hacía casi lo mismo, pero de manera peor. Y curiosamente, los que recibieron todo el capital fueron los otros chavos. ¿Por qué? Jorge te lo dice, porque eran mexicanos. Dice que platicaban hace 6 años allá en Silicon Valley y que pues que no les creían, ¿no? Y que pensaban, oye, ¿a dónde se van a ir estos chavos con nuestro dinero, no? Total que fundaron mejor a la competencia tronó, porque ellos intentaban venderle la aplicación pues a Israel, a Mariano, a Germán. En cambio, BridgeFi entendió que no, que el negocio venía por la parte de B2B y no tanto la aplicación en sí, sino el código, que si lo pones en Facebook o en Twitter, pues de repente ya tienes miles de usuarios conectados. Imagínate como cuando vas al estadio y que pues no te puedes conectar porque hay tanta gente, desconectas tu celular y a través de BridgeFi estableces conexión porque todos a tu alrededor tienen instalado Facebook o Twitter. Entonces esa es un poco la idea. Me extendí mucho o un poco en la respuesta, pero sí quería platicarles un poco a detalle de las oportunidades. Y esa cómo me llegó, esa sí fue una introducción o me lo presentaron cursando un certificado de Venture Capital en el EGADE en Monterrey, y una persona que había invertido con ellos años atrás me los presentó. Nice. Buenísimo. Estimado, pasando un poco más al tema contexto, justo mencionabas México, Estados Unidos, tú que tienes un pie allá, un pie acá, su equipo, que ahorita se está viendo un poco más el tema de inversiones, no solo en México, sino en startups de toda la región. Por ejemplo, Hustle Fund, que lo sabes de Uh conocer -huh. también, que entró con Sí. Jan, entró con Talently. Am, ¿Qué dirías tú que está como cambiando para que más fondos de Estados Unidos estén desplegando dinero acá en la TAM? Y no me refiero a SoftBank con, pues Sí, sí, sí. poniendo 100 millones de dólares, sino fondos más seed poniendo 500, 1. Sí, bueno, dos cosas, ¿no? O sea, uno, te platicaba un poco de la democratización del acceso al capital, ¿no? Que es una de las tesis también de Hustle Fund. Ahí yo admiro mucho a Elizabeth Yin en particular, una de las fundadoras, y ellos tienen una tesis muy similar a 500, y la diferencia es que ellos empiezan antes, ¿no? De hecho, ella sale de 500. Entonces, Ok. ellos entienden dos cosas. Uno, que sin ser una aceleradora per se, siguen un modelo parecido en el que su cheque es muy pequeño, de $25,000, comparativamente hablando, Ujú. pero pues generan esa opcionalidad, ¿no? Y invierten en una cantidad mayor de compañías. Sin embargo, es un sello importante que un fondo americano pues te vea, ¿no? Y sobre todo ellos en particular, que los conozco, ellos, bueno, no puedo hablar por ellos, ¿no? Pero mi percepción de lo que hacen en pláticas y demás es que ellos se enfocan mucho en el mercado. Obviamente que el equipo es muy importante para todos, para nosotros es lo primordial.
Sin embargo, tenemos definidas verticales. En el caso de ellos son más agnósticos y lo que buscan y lo que ven es el mercado. Entonces, hay veces que ellos apuestan en mercados en crecimiento cuando se tiene muy poco avance, ¿no? Entonces, bueno, el tener acceso a gente como ellos, como nosotros, que podamos invertir en compañías en México, pues sí es muy importante, ¿no? Entonces eso da confianza de que no necesitas salir del país para acceder a capital emprendedor. Y bueno, y en México también hay ya varios fondos o muchos fondos que tienen rato por allá. Mi percepción de los fondos de mexicanos es que pues como ya tienen muchos años trabajando y las condiciones del mercado eran diferentes antes, son más que conservadores en el sentido de que buscan compañías ya más tipo serie A en adelante. A lo mejor eso está cambiando un poco, pero si los ves tradicionalmente, las compañías en las que invierten, pues son compañías que ya tienen más tracción, ¿no? Entonces es eso, la proliferación de más compañías que invierten en etapa semilla. Y segundo, pues ha caído muy bien ¿cómo se llama? La situación en el mundo, ¿no? Cómo es mucho más económico el crear una compañía digital. Sí. Y pues bueno, pues la pandemia vino a acelerar esto y como compañías como Plurk, que pues a lo mejor sin tanta intención comprender el switch, de repente tienes gente en Colombia o en Uruguay interesada en tus servicios. Y eso ha traído consigo que pues cada vez hay más rondas de inversión en México, ya empiezan a salir los unicornios y pues eso es un síntoma o una señal de que hay mucha oportunidad en la región. Si me preguntas a mí, sigue siendo verticalizado. En México, sobre todo, el área de fintech y comercio electrónico es lo que más dinero se lleva. También por ahí PropTech y eventualmente sector salud. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que yo veo. Justo en ese orden yo también lo pienso. Proctec está brutal también. Am, Estimado, ya para ir cerrando, algo que te hubiera gustado que te preguntara, que no te pregunté, que gustes compartir con la audiencia. No, que creo que nos pasamos un poquito del tiempo que tenía. Prefiero darle el micrófono a la gente, para contestar alguna de las preguntas que tuviera. Buenísimo, pues despedimos la grabación, estimado. Nos quedamos aquí con las preguntas. Muchísimas gracias, mi buen, por, ah, por compartir como las experiencias. Gracias.